Qué bueno. Hola, estoy con señora Nadia Calmet, quien es artista, actriz, danzante, escritora de obras de teatro y gestora cultural, y es basada en Los Ángeles, California. Recién publicó su primer libro, que es libro infantil bilingüe, se llama Cajita, Cajón y Quijada, y se trata de esos tres instrumentos musicales peruanos. Felicitaciones por eso. Y hoy vamos a hablar un poquito de sus perspectivas musicales. Bienvenida. Hola Verónica, muchas gracias por esta entrevista. Claro. Bueno, para empezar, quería preguntarle sobre la diferencia entre danzas peruanas y danzas de otras regiones mundiales, porque usted tiene experiencia en otros países del mundo y, bueno, en cuanto a sus orígenes, sus pedagogías, sus rasgos, algo, cosas así, según su conocimiento pertinente, ha notado una diferencia profunda entre danzas peruanas y danzas de otras regiones. A ver, yo tengo un profundo interés por las danzas de la diáspora africana Mm, y lo que he encontrado más bien es una línea en donde todas esas coinciden. Como mi formación primera es en danzas afroperuanas, puedo decir que tengo, bueno, muchos años haciendo esto, más de 25 años en la danza afroperuana. Y eso me ha permitido, digamos, conocer la danza al detalle, porque no solamente bailo, sino también me gusta investigar el porqué de la danza, los orígenes de la danza y cómo ha sido esta danza modificada a través del tiempo y su impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, ese mismo conocimiento he tratado de aplicarlo a las danzas de otros países de la diáspora africana, donde al exponerme he podido entender el proceso social de la danza a través del paso, del movimiento, porque como sabes, ese es un rasgo indeleble, ¿no? Eh, el movimiento representa para el danzante identidad, ¿no? Su apropiación cultural y su forma de ver la vida. Entonces, por mencionar algunas danzas como Puerto Rico, por ejemplo, la bomba, he tenido la oportunidad de ir a estudiar bomba a Puerto Rico, he ido a estudiar danza yoruba a Cuba, he ido a España a estudiar la rama del flamenco y bueno, en todos estos países lo que he encontrado es un rasgo en común, que es esta manera de cómo nuestros ancestros africanos a través de la danza lo que han hecho es dejarnos un mensaje de resistencia cultural, ¿no? De resiliencia, entendiendo el contexto de estas danzas como danzas prohibidas, consideradas como danzas del pecado, relacionadas siempre al tema de lo diabólico, ¿no? De entender la religión como una brujería y sin darle pues el valor cultural que tiene las expresiones de los afrodescendientes alrededor del mundo. Entonces, lo que yo podría decir es que, primero, rasgos de resistencia fuertísimos, rasgos de resiliencia cultural. Puedo decir que se entiende la alegría como un mecanismo de resistencia. Estas caras de gente afrodescendiente en extrema expresión de libertad y alegría, en mi entender, responde al sufrimiento que hay detrás y que se enmascara muchas veces con otros estímulos, ¿no? Como el alcohol el caso de, también yo puedo decir que esta necesidad de reunirse en comunidad responde pues a una forma de apropiar la tierra, de apropiarse en la comunidad, de resistir, de crear lazos de hermandad, sabiendo que venimos todos de una misma historia basada en la esclavitud, ¿no? Entonces, más que diferencias, yo puedo encontrar similitudes. El uso de la falda, el movimiento de la mujer en las danzas diaspóricas, el uso de los brazos, la simbología de los brazos, este diálogo que hay entre el danzarín y el percusionista,
esta pregunta y respuesta. Y yo encuentro esta similitud, ¿no? De todo hacerlo en comunidad, donde está intrínseco para mí. Es como Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa letanía que nos enseñaron la colonización, para mí es tambor, canto y baile, ¿no? Esta es la manera de lo que ellos, nuestros ancestros, han representado para mí, sus formas de rezar. Para mí la danza es eso, es un diálogo, un ritual donde puedes entrar en un trance en conexión espiritual con aquello que tú consideras supremo, ¿no? Llámese universo, Dios, Jesús, Alá y cualquier otra forma de expresión, pero para mí la danza tiene que ver con esa conexión del pasado al presente y en un punto en la ejecución de la danza desaparecer hacia el futuro, ¿no? Porque bailas por una esperanza, ¿no? Entonces, para mí ahí hay un proceso bien importante de esa herencia cultural diaspórica, ¿no? Bueno, mira, gracias por compartir. Es poco curiosa, pero tiene sentido que hay más similitudes que diferencias a través de la diáspora. Y bueno, hablar de eso y considerando que hay historia de resistencia, de resiliencia, de celebración, de libertad y todos esos temas en la comunidad afrodescendiente y en la diáspora, ¿qué opina usted que respecto a la responsabilidad social y en la sociedad de gestores culturales, de personas que tienen plataformas para influenciar? Es su responsabilidad de apoyar los esfuerzos de sanar en la comunidad. Mira, eso es un sueño y muy grande. Muy grande. Yo cuando me acerqué a la danza desde el punto de vista terapéutico, entendí que mi danza tiene otro propósito. Y yo me he dedicado los últimos años de mi vida a tratar de recuperar el sentido holístico de la danza, el sentido ritual de la danza afroperuana específicamente, y recuperar su lado, su esencia sagrada que nos arrebataron con la colonización. Si tú te das cuenta, en el Perú, las danzas que aprendemos, las danzas afroperuanas que aprendemos, son danzas de repetición, ¿no? Donde se hace una cuenta de pasos, una estructura de pasos, se copia, hay una repetición. Sí. Es la manera colonial que hemos recibido de la educación. Sin embargo, me he dedicado hace ya bastantes años a entender la parte sagrada de la danza. Obviamente eso tiene que ver mucho con la investigación, ¿no? Y como el vocabulario de la danza afroperuana es muy grande, digamos que yo he sintetizado las danzas afroperuanas en 4 diferentes estados, ciclos o energías para recuperar su sentido espiritual. Es decir, conecto las danzas con las energías del universo. La energía agua, la energía viento, la energía tierra y la energía fuego. Para ponerte un ejemplo, le digo a mis niños, ¿cuál es una danza de tierra? Todas las danzas que saludan a la tierra. Como zapateo. Todas esas danzas son danzas de tierra. Y entonces ahí viene el baile tierra, el tondero, el son de los diablos. Luego les digo, ¿cuál es una danza de viento? Todas las danzas que tienen pañuelo. Es una herencia cultural hispana, ¿no? Pero que también nos lleva hacia lo lírico, los pasos de la zamacueca, por ejemplo, ¿no? Que te lleva hacia arriba y te eleva, y el viento hace una función, igual que la falda, cubre.
Luego las danzas de agua. De agua, ¿no? Esa es una pregunta de las más difíciles, digamos, en el vocabulario afroperuano. Pero el agua nieve, tenemos muchas danzas. Mm. Aguanieves, tenemos las lavanderas, el andó, esas danzas que las mujeres bailan con las banderas. Y las danzas de fuego. Ahí tú tienes Alcatraz. Ese es un ritual Mm. maravilloso. Sí. Apareamiento, de entender la fecundidad como un proceso sagrado. Y así el ingá, bueno, muchas danzas que habría que... ¿Por qué? Porque es mi necesidad de recuperar el sentido sagrado que tiene la danza. Es mi manera de decolonizar la mente para no bailar solamente para entretener a la gente. Mm. Porque en ese diálogo que se da en la peña, en la que el bailarín o la bailarina baila, es un contexto pues para el turista, ¿no? Pero a mí me da un poco de miedo que las nuevas generaciones crean que eso es la danza. Entonces mi trabajo desde aquí eh, me invita a repensar esto y entender que la danza tiene un propósito espiritual y no dejarlo en el divertimento, porque para mí es como repetir los procesos de esclavitud. Yo me siento esclava Mm. cada vez que tengo que hacer cosas, bueno, lo he hecho toda mi vida, paréntesis, claro, porque también tienen que entenderse esto como, a mí bailar eh, me ha salvado. Yo he Bueno. tenido que bailar en todo tipo de escenario para pagar mis estudios, para sobresalir en un mundo lleno de opresiones y con pocas oportunidades para mujeres negras, Mm. bailarinas. O sea, entiéndase también, no quiero que se descontextualice eso, ¿no? Yo vengo de bailar en una peña, por eso creo que tengo voz autorizada para entender esos procesos. Pero yo no me gustaría que los estudiantes de las generaciones sucesivas Mm. crean que eso es el gol, Mm. esa es la meta. Yo pienso que la meta es descubrir el ser. Eso. Te permite descubrirte. Y en la medida que un bailarín se conoce a sí mismo, empieza el pensamiento crítico. Y cuando empieza el pensamiento crítico, entiendes que tu danza es política. Mm. Cuando tú entiendes que tu danza es política, tienes voz y usas tu cuerpo como herramienta de transformación social. Si no haces ese clic, entonces estás bailando para los likes, para Instagram, para... Atención, cosas Y externas. eso es mi miedo con la danza. Entonces, los gestores culturales tenemos una obligación moral de investigar el origen de la danza para no ser meramente repetido. Bueno. Bueno, completamente estoy de acuerdo, especialmente con ese entendimiento de la salud holística viene primero adentro. Em, sí, definitivamente hay mucha diferencia entre vivir para cosas externas y vivir desde su alma y su ser y sus sentimientos, pensamientos, sensaciones más profundos. Una conexión que no existe afuera de la persona. Es más importante porque vivimos nuestra experiencia de la vida y de la sociedad es reflexión de nuestra actitud y de nuestra autoestima y todo eso. Bueno, y bueno, entonces podría describir uno de las danzas que mencionó. Me interesa mucho la danza son de los diablos. Desde mis investigaciones de su sitio web. Y bueno, entonces respecto a sus rasgos y qué significa, qué implica para usted, podría describir qué es la danza de son de diablos.
Sí, para mí la danza del son de los diablos eh, me ayuda a trabajar los procesos de decolonización en la educación. Entendemos la danza del son de los diablos como una respuesta a, a los procesos opresivos causados por la Iglesia Católica. Utilizamos la máscara desde el punto de vista africano, donde el diablo no existe, Mm, no es una creación más bien eurocentrista, sí. y lo más bien lo relacionamos al diablo con el Iwa. El Iwa, este santo yoruba, que Sí. abre los caminos, que tiene características del diablo, entre comillas, porque se relaciona con el niño que juega, es travieso, que se permite ser a pesar de las circunstancias. Entonces, utilizamos estos eh, movimientos que da el son de los diablos para trabajar desde adentro hacia afuera. Porque al tener la máscara, pues cubre la cara, es un proceso de encontrarse con uno mismo. La máscara, pues, te esconde la cara, pero también te libera, porque como nadie sabe quién está detrás de eso, entonces te permite ser algo que en lo cotidiano no serías. Mm, Entonces, por esa búsqueda empiezo yo como estudiante. Además, nos sumerge en este proceso político de este pensamiento del divide y vencerás, ¿no? Que se ve ese Colón, son pensamientos colonialistas en las que pues tiene que ver con el feudalismo y esta parte de la Iglesia Católica de querer separar a los oprimidos con un capataz, ¿no? El personaje del capataz cumple un poder político. Cuando el pueblo entiende que juntos son más fuertes, entonces se sublevan y tienen más poder. Entonces, entender esos procesos de colonización, esos pensamientos, esos aportes políticos de la danza, entender el zapateo como un diálogo de resistencia que mm, va a ser contrapunto, otra vez el ingrediente del juego, ¿no? Y bueno, a trabajar evidentemente destreza, agilidad y todos, no, psicomotricidad, todo esto que te da la danza. Pero en mi entender, yo tengo especialmente muy profunda eh, responsabilidad con esta danza del son de los diablos, porque además todavía cuando llevo la máscara, la gente lo sigue relacionando y eso va a ser un proceso mucho más largo, me parece. Porque ven en las escuelas la máscara y el diablo, ¿y por qué estás bailándole al diablo? ¿No? Uy, es un rito satánico, inmediatamente lo colocan ahí. Pero como yo expongo a mis niños desde muy pequeños a esta danza, niños de kinder, cuando ven esa máscara ni se relacionan desde lo negativo, es mi gol, ese es mi meta. Ellos no ven esa máscara como, oh, tengo miedo. La ven, juegan, todavía no tienen esas capacidades de conocimientos más profundos, pero para mí esa es mi forma de hacer política. Vean esa máscara que además tiene rasgos afrodescendientes, claramente, y les explico que anteriormente, a mis niños ya más grandes, como de 10, 11 años, que pueden entender un poquito procesos de blanqueamiento, racismo, blanqueamiento cultural, racismo, discriminación, les cuento, ¿no? Y les digo, esta máscara tiene rasgos africanos, porque en el Perú hubo una época en la que relacionaban al diablo con los afrodescendientes. ujú, sí. Entonces ellos ponen esa misma cara que has puesto tú. Y les digo, ¿ustedes creen que eso está bien? No. Entonces esa es mi manera de luchar pacíficamente.
desde mi trinchera. Entender que eso existió estuvo mal. Entonces hoy yo me pongo esta danza para admirar a mis ancestros que bailaron forzados en una época donde además en la fiesta del Corpus Christi, y eso es registro histórico, les daban pues grandes cantidades de alcohol para que ellos puedan hacer desmanes y justificar que ellos eran un demonio. Entonces estos procesos de opresión social continúan hoy de otras maneras, pero la danza cumple para mí este rol de recordarnos estos procesos de racismo, discriminación muy, muy grande, y creo que la danza del Son de los Diablos nos conecta con esa diáspora africana a través de la religiosidad conectada con la danza yoruba en Cuba y por lo tanto la danza yoruba en África, ¿no? Es regresar para mí a África. Gracias, es tarea muy importante. Definitivamente es dejar estas mentalidades y el proceso de descolonizar, colonizar. ¿Cómo es descolonizar? Decolonizar. Eso, todo eso. Y bueno, estaba a preguntar sobre em, el tema de la salud integral holística y creo que durante la conversación em, hablamos un poco de eso, pero si quería usted, podría definir este término, la salud holística, para usted, ¿qué es? ¿Qué significa? Entender que somos parte de un todo. Mm, Y lo holístico tiene que ver con entender tu pasado, mm, volver a la raíz, para aliviar procesos que tengas en el presente, porque no nacimos de la nada, ¿no? Todos tenemos dos padres, dos abuelos, dos tatarabuelos. Ha habido un proceso histórico muy grande para que tú hoy estés aquí sentada. Y a claro. veces cosas tan simples no sé, lo tomamos por sentado, así ya. Pero yo entiendo que hay una relación. Traemos no solo carga en el ADN, sino emocional, espiritual, de procesos de cosas positivas, maravillosamente, porque nacimos de procesos de amor infinito, pero también de lucha, de guerras. Mm, ¿Verdad? Pero entender que eso es una herencia cultural para ti. Quieras o no quieras, la recibiste. Para que tú existas, ha tenido que haber ese proceso. Entonces, yo como entendiéndome como un ser espiritual, la danza para mí se convierte en un portal en donde mi espíritu florece. mm, Porque en el plano físico tengo un estudio de baile y un espejo. Eso me queda a mí muy corto para entender los procesos de regeneración, los procesos de repensar la vida, los procesos de sentir la vida, de entender la danza desde las emociones y no solamente desde la forma. Entonces, esos procesos tienen que ver con cómo me conecto con la tierra, cómo bailo cuando estoy descalzo, cómo bailo cuando tengo zapatos, cómo bailo frente al mar, cómo bailo a la montaña, cómo le bailo a la luna, cómo le bailo al sol. Eso para mí es un trance maravilloso en el que me encuentro con mi herramienta de danzar. Entonces, si el bailarín tiene más de esto, pienso que puede haber un entendimiento mayor de quién soy, qué quiero ser, cómo quiero dejar este mundo, mm, cómo me quiero ir, porque finalmente nos vamos a ir de acá. ¿Cómo te quieres ir? Si tuviste el don de la danza, ¿qué hiciste con eso? ¿Cómo la danzas tú?
te dio herramientas para resistir, para entenderte, porque en la medida que usted se entienda a sí mismo, entonces podrá ser un aporte en la sociedad y no una lacra para la sociedad. Hay gente que no se cuestiona esto, no se cuestiona nada normal, ¿no? Pero si usted es danzante, o si es artista, o si es... hay algo diferente. Eso nos diferencia de la gente normal, de la no normal, digamos, por decirlo en un estereotipo y que no me maten por esto, pero... usted es artista, su deber es conectar con lo holístico, ¿no? Con las emociones, con los sentimientos, con la naturaleza, con la comunidad, con algo más que solamente moverse. Perfecto. Bueno, aprecio mucho de esa perspectiva, porque pensar en esta manera es algo poco nuevo para mí, definitivamente, pero perspectiva muy curativa. Y desde que hay mucha em, potencial para crecer como artista, definitivamente. Gracias. Y con eso estamos a punto de terminar, pero em, quería preguntarle en dónde uno puede encontrar usted respecto a las redes sociales, en el internet, cosas así. Mi website creo que es un buen lugar, www.nadiacalmet.com. Y en las redes sociales estoy como Nadia, en Instagram como Nadia-Calmet. Y también la compañía que dirijo acá en Los Ángeles, que se llama Afro-Peruvian Experience, ese es el nombre de mi compañía aquí. Y en Instagram estamos como afroperuvian.experience. Estamos en Instagram y en Facebook también, Nadia Calmet, oficial, y como Afro-Peruvian Culture Day. Por ahí nos encontramos. Perfecto, muchísimas gracias. Y con eso estamos. Muchas gracias por hoy, por esta conversación. Y bueno, eso es todo.